una definición posible es que un equipo son personas que hacen algo juntas. Y hoy queda bien decir que se trabaja en equipo, pero ¿se trabaja en equipo? Esta me parece que es una pregunta clave y hay como distintas condiciones o elementos o variables que tiene que tener un equipo para ser un equipo, ¿no? Porque la diferencia con un grupo es la cohesión y tiene que haber propiedades tales como el respeto. Nunca me voy a olvidar que en el 97, en unas jornadas de psicología y fútbol, presentamos este tema en Ciudad Universitaria, en la UBA, y Piazza, que era el técnico de Vélez, tomó esta palabra entre todas: respeto, ¿no? Respeto del líder hacia sus dirigidos y de sus dirigidos entre sí. Las metas comunes y consensuadas con el líder me parece que es otro punto clave. Después vamos a hablar de las características que tiene que tener el líder, pero estas metas deben ser exigentes, difíciles pero realistas, alcanzables, y tiene que haber compromiso con esas metas. Y hay un festejo que me parece maravilloso, porque en el festejo de un gol en un equipo de fútbol se ve la cohesión de equipo. Y hace poco Banfield estaba peleando en dos frentes, en la Copa Libertadores y en el campeonato. Y los que jugaban en el campeonato, como privilegiaban la Copa Libertadores, eran supuestamente el equipo B o los que se tenían que ganar un lugar en el equipo A. Y fue muy bueno un festejo que inclusive Falcioni, el entrenador, los felicitó, que fue todos poniéndose en fila, los 10 jugadores, cosa que en el fútbol no da la proximidad geográfica que da el vóley, que a veces los defensores no van a festejar, los 10 festejando, haciendo como una hilera y haciendo como el remo, ¿no? Como que la estaban remando y haciendo el movimiento hacia atrás y hacia adelante, como que la estaban remando para ganarse un lugar en el otro equipo, y que de hecho muchos lo ganaron, y que de hecho Banfield quedó eliminado ahí nomás por un gol contra River, que es un poderoso, y estuvo entre los 8 mejores equipos de América. Me parece que esa es una síntesis de lo que es el trabajo en equipo, las claves de motivación, de superación y la cohesión de equipo. Otro elemento importante es que deben existir los subgrupos. A veces se dice, no, eso es camarilla. No, los subgrupos en cualquier equipo de trabajo tienen que existir. Es natural que existan, lo raro sería que no exista. El clima de confort psicológico en lo cotidiano, si es un equipo de fútbol, de hockey, de rugby, en el entrenamiento, el disfrute, como si es en una empresa, también sentirte que formás parte, sentirte orgulloso de pertenecer a. Nemo, película que tiene un ejemplo de cuando están pescando a todo el cardumen de peces, como si es en una empresa, también sentirte que formás parte, sentirte orgulloso de pertenecer a. Y tratar de contribuir al éxito de la organización desde lo individual, o sea, aportar lo tuyo individual al servicio del equipo. Esa es una clave, y Nemo tiene la idea con el padre de que hagan fuerza para abajo y de repente vencen esa fuerza opuesta y zafan, ¿no?, de ser pescados. He visto grandes jugadores, en estos 11 años que llevo trabajando en fútbol, que han quedado postergados de grandes proyectos por no entender o concebir que primero es el equipo, o sea, el nosotros, y segundo es el yo, o sea, que el nosotros está por encima del yo. Y bueno, muchos jugadores no lo han entendido nunca, aún grandes jugadores, o lo han entendido más tarde y se ha postergado su llegada, por ejemplo, a las selecciones juveniles. Entonces, la estructura de equipo es lo más importante, que es lo que no se resiente cuando entra o sale determinado jugador o determinado dirigido. Bueno, otro elemento importante: hay permiso para pensar y decir y proponer. No es una cuestión de que solo el líder decide y los demás obedecen. No. Hay voz y voto. Eso es muy importante. Se escuchan entre los miembros del equipo, y el líder escucha, porque el líder de alguna manera es modelo.
tiene que ser el primero que llega, el último que se va. El líder no puede decir tienen que estar todos afeitados y no se afeita, ¿no? Por ejemplo, el líder no puede decir no pueden ser agresivos y ser agresivos. El líder es un modelo y el líder tiene, si no sabe escuchar, tiene que aprender a escuchar. Entonces eso marca una impronta en el equipo y la escucha es fundamental porque propone un interés por el otro genuino. O sea, a mí me interesa lo que te pasa a vos, pero no como una postura, sino porque verdaderamente me interesa, porque formamos parte del mismo barco y queremos llegar al mismo puerto. Esto genera un clima de confianza. Cuando el líder confía en sus dirigidos y hay confianza entre los miembros, la consecuencia de eso o el efecto es la lealtad. O sea que es como lo que viene después de la confianza. Muchas veces no se conforman equipos o fallan los equipos porque no se confía en el compañero o en los dirigidos. O sea, para ello necesitamos un líder que sepa delegar. En general los líderes mediocres no saben delegar porque dicen nadie lo va a hacer como yo. En cambio un buen líder delega, ¿no? En los supervisores, en los jefes, en los auxiliares. Un buen equipo implica soportar la diferencia individual y la convivencia, ¿no? Y valorar la diferencia individual. Esto es muy importante porque si bien hay una cuestión de similaridad, no hablamos de igualdad. Igualdad es otra cosa. Entonces, similaridad es que cada ser humano es único e irrepetible. Por lo tanto, no tenemos que pensar y sentir todos lo mismo. Esto es imposible. Osvaldo Pugliese, que fue un gran músico, lideraba una orquesta de tango y tenía principios comunistas y sostenía que todos tenían que cobrar lo mismo. Y él era el líder, todos cobraban lo mismo. Hay propuestas similares de que en los deportes de alto rendimiento todos cobren lo mismo o todos estén técnicamente dotados de las mismas condiciones. Pero me parece que a determinados niveles esto es imposible, es una utopía, es un ideal y lo real es otra cosa. Si alguien se equivoca se lo alienta, no se lo afirma en el error o no se le refuerza lo negativo. Si yo lo hago con otro, después cuando yo me equivoque, porque soy un ser humano, lo van a hacer conmigo. Un buen equipo tiene como existencia básica la reacción frente a la adversidad. Esto es, las cosas no siempre salen como uno quiere. Y el tema es tener alta la tolerancia a la frustración y no dejarte vencer por los obstáculos. O sea, nunca bajar los brazos. Esto hay que trabajarlo. Voy a citar videos que les pueden servir como Gladiador, donde es muy claro un líder que dice voces claras, cortas y precisas. Ahí sí era una cuestión de vida o muerte, no como en las empresas o el deporte, donde muchas veces nos creemos que va la vida en eso y no va la vida. Pero ahí sí, o sea, si no se defendían con los leones y todo lo que salía de atrás de las rejas eran boletas. Y el tipo decía en rombo, ahora juntos, pim, 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 y ahí, digamos, alguien que supuestamente un equipo era inferior o débil, ganó la batalla. Y eso es porque el trabajo en equipo genera un plus. Es muy importante el feedback del líder sobre el desempeño del equipo, porque muchas veces si no hay un feedback, un ida y vuelta, los dirigidos no saben qué es lo que piensa el líder. Entonces muchas veces eso da lugar a fantasías que terminan siendo negativas o personalizadas en vez de pensar en el espíritu de equipo. Entonces el feedback lo consideramos muy importante. Para eso tiene que haber buena comunicación. Hay como una cuestión en alta exigencia, lo dijo Montoya, que está en la Fórmula 1, o yo lo vivo en la selección, de que lo bueno no se reconoce. Lo bueno no se reconoce porque es como lo esperable, lo obvio, lo normal.
En cambio siempre estamos esperando que alguien se equivoque para marcarle los defectos. Las reuniones son nada más sobre los defectos o sobre las cosas que hay que mejorar. Y eso está bien, porque solo la alta exigencia provoca grandes logros y resultados. Otra película muy interesante es Duelo de Titanes, donde se ve un líder negro que toma la posta después de un líder blanco, las diferencias raciales, ¿no?, culturales, y cómo él puede armar un verdadero equipo sorteando ese obstáculo que era muy importante. Pero no nos olvidemos de valorar también los logros que vamos consiguiendo, porque esa es la base sobre la cual construimos lo otro. Sobre todo porque somos lo que pensamos, y si somos positivos vamos a sentir en positivo y actuar en positivo, y si somos negativos va a pasar lo contrario. Enfrentar los conflictos, esto es clave, no dar rodeos, no merodear, no dejar que el tiempo cicatrice, porque eso genera resentimiento. Bueno, mira, no me gustó lo que me dijiste, porque además un verdadero equipo que se conforma va a pasar sí o sí por un momento de conflicto, de crisis, y después viene la normalización, y entonces es inevitable en alto rendimiento que haya conflictos, y crisis en italiano quiere decir crecimiento. Entonces es una oportunidad, no una amenaza, es una oportunidad para crecer. Identificación con el plan de juego del entrenador o con la planificación del gerente, eso es clave también. Como también un capitán o un jefe consensuado entre los dirigidos y el entrenador. La visión es que es un ser humano, o sea, esto es fundamental. El dirigido es una inversión, pero antes que nada es un ser humano. Antes que ser un futbolista, un basquetbolista, un rugbyer o un empleado, es un ser humano. Y tiene razones, y a veces le pasan cosas, y no se equivoca a propósito. Entonces, esa es la concepción. Hay una frase muy buena de Tom Landry que dice: ser un entrenador es hacer que las personas hagan cosas que no desean para alcanzar lo que desean, ¿no? Porque muchas veces el dirigido se embronca con el líder: oh, mira lo que me hace hacer, no aguanto más, está equivocado, no me lo banco, ¿no? Y el líder, un buen líder, tiene una visión y una misión, y tiene el poder de la anticipación. Nunca me voy a olvidar de José Peckerman, con quien empecé a trabajar, y que previo al Mundial 2001 de Argentina del Sub-20 jugamos Orlando en Ecuador, y él tenía una visión de que, si bien ya estábamos clasificados, iba a jugar con un equipo supuestamente B, pero nadie lo sabía, y iba a probar a hacer como una prueba de ensayos y a sacar jugadores de ahí que sirvieran después para el otro proyecto, que iba a ser muy exigente, porque jugar de local, el papel de favorito, etcétera, implica toda una preparación. Y bueno, solo 8 jugadores que habían salido subcampeones en Ecuador, o sea que se había perdido un solo partido con Brasil de 9 y se había salido subcampeón sudamericano. Solo 8 jugadores fueron al Mundial de los 20 que después obtuvieron el título. Una de las cosas claves es un liderazgo justo. Los dirigidos no soportan que alguien, por más talento que tenga, porque faltó o llegó tarde al entrenamiento, si eso era una norma y no la cumple, juegue igual, o que tenga permiso porque es más talentoso. Eso va generando un clima que no favorece en nada el trabajo en equipo. Como tampoco los choques de personalidad. Un buen equipo maximiza las virtudes que tiene a partir de su líder y minimiza los defectos. Esto aumenta la productividad. Y los integrantes tienen que tener un rol claro. O sea, la misión tiene que ser clara y concebir que son engranajes de una maquinaria. Hay una frase de Iñaki Urdangarín que dice que el día que cree que el éxito va a llegar solo, sin trabajo, ese día pierde seguro. O sea que el entrenador tiene que poder transmitir esa cultura del trabajo.
de que sin esfuerzo y sin sacrificio no se logran las metas. Y una vez que las conseguiste, está el poder plantear nuevas metas para volver a conseguirlas. Los distintos tipos de sociogramas son los de Moreno, que utilizamos con valoración afectiva y técnica, del 0 al 20, donde el capitán debería estar en los 3 primeros lugares de ambos lados. Después, elija 3 para tomar mate, 3 para poner una empresa en un futuro, 3 para divertirse un sábado a la noche. En esto de tomar mate, por ejemplo, tanto Coloccini en el 2001 como Mascherano en el 2003, como Lucas Biglia en una sub-17, salieron elegidos capitanes y luego por el grupo, ¿no? Y luego el técnico, que era Peckerman, después Tocali, los confirmó en ese rol y eran líderes de perfil bajo. O sea, entonces no necesariamente el capitán tiene que ser un líder de perfil alto, tiene que ser un tipo tomar mate, que escuche, empático en el vínculo. El mate, que es algo bien argentino, nació para ser compartido, para que circule, y tiene que ser alguien que le interese la subjetividad del otro. Y hay otro test que se puede tomar dentro de todos los sociogramas que hay, que es directamente vos elegís el mejor armador, el más disciplinado, el más torpe, el que entrena bien y compite mal, que es el 80%, el que entrena mal y compite bien, el capitán, etcétera, etcétera. Acá hay un problema, hay muchos que dicen es el entrenador que lo tiene que elegir. Yo creo que no, yo creo que el entrenador es el que tiene la última palabra, pero no hay que desconocer el saber del grupo y del equipo. Lo que transforma un grupo en un equipo es la cohesión grupal, el sentimiento de nosotros y la vivencia de la competencia. O sea, la cohesión grupal es un concepto que fluctúa con la vivencia de la competencia.